haciendo modelos de parciales de matemáticas de 4 puntos parciales, el punto 1 y 2 y el punto 3 y 4 de los memes. O sea que este sería los dos temas. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Bueno, ahora vamos a empezar con la clase. Si no recuerdo mal, la clase pasada terminamos viendo impulso, cantidad de movimiento, conservación y llegamos hasta choques, ¿verdad? Bueno, hoy día vamos a hacer un par de ejercicios sobre este tema. Igual, recuerdo que sobre impulso sí vimos un par de ejercicios, ¿no? Más bien de choque creo que no vimos. Bueno, recordemos un poco las ecuaciones. Está un poco todo. Bien, entonces, primero, ¿cómo era la fórmula del momento lineal? ¿A qué es igual el momento lineal? O la cantidad de movimiento. Masa por velocidad. Por tanto, el momento lineal tiene la misma dirección de la velocidad en cuestión. ¿Qué más? La conservación del momento lineal nos dice básicamente que este se conserva, es decir, que es constante si no hay fuerzas externas. Es cuando trabajamos en sistemas aislados, que es bastante lo que trabajamos en este curso. Bueno, de ahí hablábamos que también tenemos lo del impulso, que bueno, igual lo voy a poner, era igual a la fuerza media por el intervalo de tiempo que dura dicha fuerza. Y esto produce una variación del momento lineal. Esto cuando no se conserva. Bien. Luego tenemos los choques. ¿Cuántos tipos de choques tenemos? 3, ¿no? Por un lado, elástico. Inelástico. Y el tercero, completamente inelástico. Bien, ¿qué pasa en el elástico? Bueno, lo primero, que en todos los choques la cantidad de movimiento se conserva, en todos. Esto es para todos. Bien, ¿cómo se diferenciaban entre los tres? ¿Qué pasaba con el choque elástico? La energía cinética se conserva. Y en los inelásticos, por el contrario, no, se conserva, ¿no?
Esto lo pongo aquí para tenerlo a la mano para los ejercicios. ¿Cuál es la diferencia entre el inelástico y el completamente inelástico? ¿Qué pasaba con los cuerpos después del choque? En el completamente inelástico, los dos cuerpos avanzan a una misma velocidad. Los dos se pegan como si fueran uno solo. Es decir, la velocidad final es igual a la velocidad final de un cuerpo como a la velocidad final del otro cuerpo. Es decir, los dos se juntan. En el inelástico y en el elástico, los dos van por su camino. La diferencia es que en el elástico se conserva la energía cinética y en el inelástico se pierde una parte de la energía cinética. Bien, ¿qué más? Tenemos la constante de restitución. ¿Recuerdan? ¿Qué era la constante de restitución? Es básicamente una constante que nos mide el grado de elasticidad o de elasticidad del choque, ¿no? En el choque elástico, en el cual se conserva tanto la cantidad de movimiento como la energía cinética, ¿a cuánto era igual a 1? ¿Qué pasaba con el inelástico? Claro, en el inelástico era entre 0 y 1. Y en el completamente inelástico, este coeficiente vale 0. Creo que por ahí la parte. Este coeficiente es igual a menos 2 final menos 1 final sobre el 2 inicial menos 1 inicial. ¿Era así, verdad? Sí. Abajo es la 1 menos la 2. Es la 1 menos la 2 si no está este menos aquí. O sea, esto es lo mismo que poner esto. Si yo multiplico este menos acá abajo, este sobre positivo y este negativo, y ya no tengo el menos enfrente. O sea, esto es igual a esto. Ustedes pueden usarlo de cualquiera de las maneras. A mí se me hace más fácil recordar de esta manera porque tengo lo mismo arriba y abajo. Solo que arriba final y abajo inicial. Y tengo un menos enfrente. Pero los dos son equivalentes. Bien, este es el coeficiente de restitución. Bueno, nada, eso por ahora. Bien. En la teórica, se darán cuenta que a veces yo doy la teórica con diapositivas o a veces simplemente del pizarrón. Pero cuando doy el pizarrón, igual va a haber un PowerPoint subido, que es básicamente lo mismo acá. A veces, por cuestiones de tiempo, solo paso las diapositivas. Cuando siento que tengo más tiempo, lo explico más detallado en el pizarrón. Pero aunque lo haga el pizarrón, van a tener una teórica para repasar. Así que bueno, en la teórica de la clase pasada del impulso cantidad de movimiento, en la presentación 24, hay un ejemplo que lo vamos a hacer ahora. Y nos dice: dos automóviles de igual masa se aproximan a un cruce. Un vehículo viaja con una velocidad de 13 metros sobre segundos hacia el este y el otro hacia el norte con una rapidez v2i. Los vehículos chocan en el cruce y se quedan pegados, dejando marcas paralelas de patinazo en el pavimento a un ángulo de 55 grados, dirección noreste. El límite de rapidez para ambos caminos es de 60 km/h y el conductor del vehículo que se dirige al norte afirma que él estaba dentro de ese límite cuando ocurrió el choque. Me pregunta si dice la verdad. Bien. Entonces, tenemos lo siguiente.
Bueno, si le ponemos los puntos cardinales sur, este, oeste. Tenemos un vehículo, vamos a llamarlo masa 1. Y luego tenemos acá otro vehículo, vamos a llamarlo masa 2. Donde, salud, la velocidad inicial del 1 es igual a 13 metros sobre segundo. Y este de acá desconocemos su velocidad inicial. Y se chocan aquí y salen los dos pegados a una misma velocidad. Tenemos un ángulo de 55 grados y ambos salen a una misma velocidad final. Bien, no nos dice esa velocidad final. Y nos preguntan si la velocidad de este conductor es menor que 60 kilómetros sobre hora. Esta es la pregunta. Porque dicen, viene uno, viene el otro, se chocan y salen, después del choque se pegan, salen a una determinada velocidad con un ángulo de 65 grados. Pero hay un límite de velocidad de 60 kilómetros sobre hora, entonces el conductor 2 dice que no excedió ese límite. Así que tenemos que averiguar cuál es la velocidad inicial de ese segundo conductor y decir si efectivamente es menor de 60 kilómetros sobre hora. Bien, entonces, primero, observando qué tipo de choque es. Completamente inelástico. Completamente inelástico, porque los dos salen juntos. Así que bueno, podemos partir de ahí. Bien, como todo choque, la cantidad de movimiento se conserva. Es decir, la cantidad de movimiento antes del choque es igual a la cantidad de movimiento después del choque. La cantidad de movimiento antes del choque sería la cantidad de movimiento inicial del un auto más del vehículo 1 más la cantidad de movimiento inicial del vehículo 2, y esto es igual a la final del 1 más la final del 2. Bien. Vemos que esto básicamente es un choque en dos dimensiones. Entonces, la cantidad de movimiento es un vector y la conservación se da vectorialmente a sí mismo. Entonces, podemos establecer las ecuaciones con los dos ejes separados. Es decir, por un lado, el eje X y por otro lado, el eje Y. Bien, entonces, en el eje X, el vector velocidad del primer vehículo, vemos, si yo tomo esto como mi sistema de referencia, donde el este es X y el norte es Y, ¿cómo sería este vector? Este vector solo tiene el componente en X. Sí. ¿Se ve? Solo va a la derecha, es una componente positiva. Entonces, la componente X del primer vehículo sería 13 metros sobre segundos, esta es la velocidad, multiplicada por la masa de ese vehículo, que no me la dice el problema, ¿verdad? Pero me dice que los dos automóviles tienen la misma masa.
Entonces yo puedo decir que masa 1 es igual a masa 2 y es igual a una masa. Bien, voy a ponerlo nomás la letra. Bien, cantidad de movimiento en X antes del choque del primer vehículo. Cantidad de movimiento del segundo vehículo antes del choque en el eje X es 0. Tengo la masa, pero en el eje X la velocidad es 0. Este X solo tiene componente en el eje Y, de acuerdo a nuestro sistema de referencia. Bien, esto es igual, hacemos lo mismo para la cantidad de movimiento después del choque. Y seguimos en el eje X. Esto después, lo pongo, si no, no me va a alcanzar. Bien, entonces, ¿qué tengo después del choque? Tengo los dos como si fueran una misma masa. Los dos tienen la misma velocidad. Entonces, yo básicamente lo que tengo es 2 veces la masa por la velocidad de esas dos masas juntas, que es la velocidad final, pero como estoy trabajando con el eje X, ¿por cuánto habría que multiplicar para que sea la componente X? Bien, por coseno de 55 grados. ¿Me siguen hasta aquí? Bien. Bueno, esto se hace 0. Luego, como estas masas son iguales, esto con esto se va. Y fíjense que a partir de esta relación yo puedo obtener la velocidad final del choque. ¿No te queda una masa ahí? O sea, se van 2. No, la masa sale como factor común. No estás sumando. Por eso, pero vos ahí la tachaste con el otro lado. Sí. Por eso tenés un 2 adelante, no sé, va el 2. O es 2M. Pero es 2 por m. Ah, ya no cuadrado. Lo estás sacando como factor común. Sí, pero... Ok. Bien. Entonces, esto básicamente me queda 13 metros sobre segundos es igual a 2 por la velocidad final, o sea, el módulo, y por el coseno de 55 grados. Despejo la velocidad final, me queda 13 metros sobre segundos dividido para 2 por el coseno de 55 grados. ¿Cuánto me da esto? 11 con 3. Gracias. Bien. Bueno, por ahora tengo la velocidad final de ambos vehículos y módulo. Ahora vamos con el eje Y. Hago lo mismo que hice con el X, pero con las componentes de la cantidad de movimiento en el eje Y. Bien. Antes del choque, ¿la masa 1 tiene componente en el eje Y? La velocidad. No, ¿verdad? Entonces, la cantidad de movimiento en el eje Y de la primera masa es m por 0. Directamente se lo puede no poner, pero bueno, lo pongo igual. Más la cantidad de movimiento en el eje Y del segundo vehículo. ¿Qué tengo en el segundo vehículo? M por B y 2. M por B y 2. Bien, como solo tenemos en Y y es positivo, básicamente es igual al módulo de eso. Y ahora, después del choque, tengo 2 por la masa por la velocidad final, pero como es la componente en Y, sería por el seno de 55 grados. Bien, esto se hace 0. Otra vez la masa con la masa se va. Y ahora me queda la velocidad 2 inicial es igual a 2 veces la velocidad final por el seno de 55 grados. Que la velocidad final la acabé de calcular hace un rato con el eje X. Así que lo que queda es reemplazar valores. 2 por 11,3 metros sobre segundo por el seno de 55 grados. ¿Cuánto me da esto? 18,5 metros por segundo. Gracias. 18,5 metros por segundo. Ahora, ¿qué queda hacer?
pasar, exactamente, para pasar a kilómetros por hora, esto se multiplica por 3,6. Es lo mismo que hacer paso por paso. ¿Cuánto da esto en kilómetros por hora? 66,6 kilómetros por hora. Gracias. Entonces, el carro 2, antes del choque, llevaba una velocidad de 66,6 kilómetros por hora. Quiere decir que estaba mintiendo porque estaba excediendo el límite de velocidad. ¿Preguntas? ¿La velocidad final es en X o en Y? ¿O en X en diagonal, digamos? Esta velocidad final es el módulo. Ah, Porque aquí, fíjate que pusimos la componente de la velocidad final en X. sí. Entonces, para calcular la componente en X, por eso tienes el coseno de 55 y acá en Y el seno. Así que bueno, en el eje X te sirve para conseguir el módulo que lo vas a necesitar para calcular la velocidad que nos piden, que es correspondiente en el eje Y. ¿Se entendió hasta aquí? Básicamente, choques es ver la conservación que se da en cualquier choque. Si es elástico o inelástico, puede que se necesite usar el coeficiente de restitución. Y eso, acordarse que en los choques la cantidad de movimiento se conserva tanto en X como en Y. Ustedes pueden hacerlo como todo el vector entero, pero mi recomendación es que lo descompongan, que hagan por un lado X y por otro lado Y, para que no se hagan volar. ¿Estamos? ¿O todavía estamos? Bien, puedo borrar, ¿no?
Bien, en la misma presentación, en la presentación 26, hay otro ejemplo que dice ejemplo de parcial. Este es un ejercicio que lo he visto en exámenes tanto de física 1 como física del continuo. Recuerden que para esta física trajeron ustedes base de física 1, así que hay cosas que tienen que recordar de física 1 para aplicarla acá. Y este es un ejemplo de eso. Bien, el ejemplo dice lo siguiente. Un péndulo simple de la figura consta de una masa puntual M1 igual a 20 kilogramos atado a una cuerda sin masa de longitud de 1,5 metros. Se deja caer desde la posición A. Al llegar al punto más bajo de su trayectoria, punto B, se produce un choque perfectamente elástico con otra masa, M2 igual a 25 kilogramos, que se encuentra en reposo en esa posición sobre una superficie horizontal sin rozamiento. Como consecuencia del choque, la masa M1 rebota hasta alcanzar la posición C a la altura del suelo. Bien, y en la gráfica tenemos lo siguiente. Ok. Tenemos una masa esto es una masa 1 y estamos hablando masa 2. Donde empieza desde el punto A y se lo deja caer de tal manera que llega al punto B, que es el punto más bajo, donde choca con una segunda masa que está en reposo. Bien, la masa 1 es de 20 kilogramos, masa 2 es de 25, bien, entonces cae del punto A hasta el punto B, choca elásticamente y eso hace que suba, que vuelva a subir hasta una nueva altura. Voy a poner con rojo, digamos, hasta una nueva altura que de momento desconocemos y llamamos C. Es decir, de aquí hay una altura C. Primer punto, segundo punto, tercer punto. Bien, y ahora nos pregunta, la velocidad de M1 al llegar a la posición B justo antes del choque y la tensión de la cuerda en ese instante. Nos piden la velocidad 1 en B. Bien, lo primero, dice que se deja caer. ¿Qué significa que el objeto se deja caer? Bien, que la velocidad inicial de la masa, es decir, en el punto A, es 0. Para esta parte, como es justo antes del choque, esto es un sistema aislado que básicamente se desprecia la resistencia al aire y dice que no hay rozamiento abajo, con lo cual aquí se cumple lo que es la conservación de la energía mecánica. ¿Se acuerdan de física 1? Así que para este ítem básicamente se usa eso, la conservación de la energía mecánica. Que nos decía que la energía mecánica en este caso, en el punto A, es igual a la energía mecánica en el punto B. Sabemos que la energía mecánica es la sumatoria de cinética, potencial gravitatoria y potencial elástica. En el punto A, si nosotros tomamos nuestro cero en el piso, que es lo más conveniente siempre,
¿Qué tenemos en el punto A? ¿Tenemos energía cinética? No, porque la velocidad es 0. ¿Tenemos energía potencial gravitatoria? Sí. ¿Y energía potencial elástica? No. Entonces, para el punto A tenemos energía potencial. Y en el punto B, que llega al suelo, ¿tenemos energía cinética? Sí, porque llega con una velocidad, fue adquiriendo velocidad gracias a la gravedad. Energía cinética en B. ¿Tenemos energía potencial gravitatoria? No, porque de acuerdo a nuestro sistema de referencia estamos en el suelo, la altura es 0. Y elástica tampoco, porque no hay un resorte en ningún lado. Bien, entonces, la energía potencial gravitatoria es igual a masa por gravedad por la altura en A. Y esto es igual a la energía cinética, que es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Como es el mismo objeto, esta masa con esta masa se va. Y si despejo la velocidad en B, me queda que es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura en A. ¿Y cuánto vale la altura en A? Si cuando cae, justamente llega al suelo, con la cuerda totalmente estirada. Esta altura básicamente es la longitud de la cuerda. Que creo que no puse el valor. Y es 1,5. Esto vale 1,5 metros. Bien, es decir que la altura en A es lo que vale la cuerda, que es 1,5. Entonces simplemente hay que despejar, hay que sustituir 2 por 9,81 metros sobre segundos al cuadrado y por 1,5 metros. ¿Cuánto me da esta cuenta? 5,42. Gracias. 5,42 metros sobre segundos. Es decir, que esta masa 1, justo antes del choque, nuevamente, cuando hablamos de esto de antes o después del choque, es como instantes infinitesimos, o sea, muy chiquitos, digamos. Justo antes del choque, esta masa llegó con una velocidad de 5,42 metros sobre segundo. Esto es masa 1. Bien, ¿qué más nos piden? La tensión de la cuerda en ese instante. Para esto, ¿qué tenemos que recordar de física 1? Diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. Esto es básicamente dinámica. Diagrama de cuerpo libre de esta masita. Para arriba, la tensión. Y para abajo, peso. ¿Qué son? Bien. De acuerdo a la segunda ley de Newton, la sumatoria de fuerzas, vamos a hacer en el eje Y, es igual a la masa por la aceleración. ¿Qué aceleración tenemos ahí con respecto a ese eje? ¿La gravedad? No, la gravedad es la que está con el peso. Si esto se mueve así, ¿qué tipo de movimiento es esto? Aquí es un movimiento circular, aunque solo es un pedazo de un movimiento. Entonces, esa aceleración es la aceleración centrípeta, que está manejada básicamente por la tensión de la cuerda. La aceleración, esta que tenemos en este eje, es la aceleración centrípeta. ¿Se ve? Sí. Bien. Y ahora, ¿qué tenemos en el eje? Si la aceleración centrípeta es para arriba, todo lo que está arriba es positivo y todo lo que apunta para abajo negativo. Hacia arriba tenemos la tensión y hacia abajo el peso, es decir, masa 1 por gravedad. Ahora, yo no sé cuánto vale la aceleración centrípeta, pero sé, si desempolvan las ecuaciones, la aceleración centrípeta es igual a la velocidad tangencial
en determinado punto sobre el radio. ¿Se acuerdan que la aceleración tangencial es la que lleva el objeto de manera tangencial, la que básicamente es metro sobre segundo? En este caso, ¿cuál sería la velocidad tangencial de esa pelota en ese punto? Ahí abajo. Sería la que calculamos, exactamente. Es decir, esta velocidad tangencial es la velocidad v. Y el radio de este movimiento circulatorio, 1,5. circular, es, sí, la longitud. Muy bien, que vale 1,5. Así que voy a sustituir por esos valores que yo conozco. V al cuadrado dividido para n. Conozco la masa, conozco L, conozco V, conozco la gravedad, puedo despejar la tensión. Entonces, la tensión es igual a masa 1 por la velocidad V al cuadrado sobre L, más masa 1 por gravedad. Ahora sustituyo valores. 20 kilogramos por 5,42 metros sobre segundos al cuadrado dividido para 1,5 metros más 20 kilogramos por 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. Aquí esto me queda metros cuadrados sobre segundos cuadrados, un metro se me va con este metro, me queda metros sobre segundos al cuadrado por kilogramo, que es newtons. Así que las unidades están correctas. Bien, ¿cuánto me da? 588. Gracias. Entonces la tensión en el punto más bajo es 588 newtons. ¿Se entendió hasta aquí? Esta vez como un recordatorio de lo que vieron en física 1, básicamente. Sí. Vale. Porque usábamos la velocidad tangencial, lo que habíamos hecho en la sesión anterior, para ver aplicaciones. Cuando nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre, en el punto más bajo, si estamos estableciendo en este eje está dominado por la aceleración centrípeta. Ahora, yo no sé cuánto vale la aceleración centrípeta, pero sé que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad tangencial en el punto en el que se está estudiando dividido para el radio. La velocidad tangencial es la velocidad que lleva la pelota, que básicamente es metros sobre segundos, es la que va llevando, y es justamente la que calculamos anteriormente. Nosotros en la primera parte de ese ítem calculamos con qué velocidad llegó a ese punto, justo antes del choque. Entonces, esa es la velocidad tangencial. Igual si querían, podían calcular aparte el valor y luego solo sustituir el valor como tal. Cualquiera de las dos formas era correcta. Pero bueno. ¿Otra pregunta? Bien, si me copian, lo vamos con la parte de acá. ¿Me preguntaron? Bien, bueno, ahora el ítem B nos pregunta
pregunta las velocidades de M1 y M2 después del choque. Entonces, nosotros sabemos que el objeto 1 cayó y justo antes del choque llevaba esta velocidad. Con esta velocidad chocó con el M2 que estaba a una velocidad 0, porque nos decía que estaba en reposo. La velocidad 2 inicial era 0. Luego esto rebotó y siguió, ¿no? El choque dice que es perfectamente elástico. Bien, entonces para esto usamos el concepto de todos los choques, que es que se conserva la cantidad de movimiento. Es decir, el momento inicial, la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. Para esto tenemos el movimiento inicial del primero más la cantidad de movimiento inicial del segundo es igual a la cantidad de movimiento final del primero más la cantidad de movimiento final del segundo. Bien, para el primer objeto, que es la masa que cayó, la masa 1, llevaba una velocidad, la cual es esta velocidad v. Eso es importante tener claro. La velocidad inicial, o sea, justo antes del choque de la primera masa, es igual a la velocidad v que encontramos. Que eso era 5,42 metros sobre segundos. Mientras que la del segundo objeto es 0. Entonces eso básicamente puedo tacharlo. Bien, entonces, para el primer objeto tengo masa 1 por velocidad 1 inicial es igual a masa 1 por velocidad 2, final, 1 final, más masa 2, velocidad 2 final. Sustituyo valores, tengo 20 kilogramos por 5,42 metros sobre segundos, y esto es igual a 20 kilogramos, esta velocidad no conozco, más la masa 2, que son 25 kilogramos, y por la velocidad 2 final. ¿Qué pasa? Tengo una ecuación con dos incógnitas, que de hecho no me pide problema. Esta de aquí y esta de acá. Yo puedo usar, ¿qué puedo usar? El dato que nos da el problema es que el choque es completamente elástico. ¿Qué pasa cuando el choque es elástico? La energía cinética se conserva y además E es igual a 1. Ahorita lo que me conviene usar es esto, que el coeficiente de restitución es igual a 1. ¿Por qué? Porque el coeficiente de restitución está relacionado con las velocidades, de las cuales las iniciales las sé y las finales no las tengo. Pero ahora voy a tener una segunda ecuación con las mismas dos incógnitas. ¿Se entiende? Como el choque es elástico, E es igual a 1. Y esto, a su vez, es igual a menos 2F menos 1F dividido para esto, sí, menos 1F. Bien, paso esto acá. B2i menos B1i es igual, este menos estaba aquí en medio, así que tengo que multiplicarlo por lo que tengo afuera, arriba. Menos 2f, menos por menos más, menos 1f. Bien, la velocidad inicial de la masa 2 era 0, así que esto es 0. La velocidad inicial de la masa 1 era 5,42 menos 5,42 metros por segundo, y esto es igual a menos la velocidad 2 final más la velocidad 1
final. Ahora fíjense que tengo esta ecuación de acá y tengo esta ecuación de acá. Tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Se puede resolver por cualquier método de los tres métodos conocidos. Yo ahora lo que voy a hacer es voy a utilizar el método de sustitución, que consiste en despejar una de las incógnitas de una ecuación y sustituirla en la otra. Entonces, voy a despejar la velocidad final del objeto 2 de aquí. Velocidad 2 final es igual a velocidad 1 final más 5,42 metros sobre segundo. Voy a hacerlo acá. Sustituyo 2 en 1. ¿Cuánto me da esta multiplicación? 20 por 5,42. 108,4. ¿Perdón? 108,4. Gracias. 108,4 kilogramos por metro sobre segundo. Es igual a 20 kilogramos por velocidad 1 final más 25 kilogramos y en lugar de escribir velocidad 2 final, escribo esta ecuación acá. Velocidad 1 final más 5,42 metros sobre segundo. Y aquí lo que queda es operar. Tengo 20 kilogramos por velocidad 1 final más 25 kilogramos por velocidad 1 final más 25 por 5,42. ¿Cuánto? 135,5. Gracias. 135,5. Esto me queda kilogramos por metro sobre segundo. Esto, velocidad 1 final por 20 kilogramos más 25 kilogramos. Esto pasa a restar acá. Esto me queda 108,4 kilogramos menos 135,5 kilogramos sobre metro sobre segundo. Velocidad 1F me queda. ¿Cuánto me da esta resta? Me da negativa. 108,4 menos 135,5. Menos 27,1. 27,1 kilogramos, aquí me faltó el metro sobre segundo, por metro sobre segundo. Kilogramos con kilogramos se va. ¿Cuánto me queda la velocidad 1? Menos 0,602. ¿602? Sí. Bien. Menos 0,602 metros sobre segundo. Es decir, que la pelota 1, después de que chocó, regresó con esa velocidad, la cual es negativa por nuestro sistema de referencia. Y para calcular la velocidad 2, simplemente sustituir aquí el valor que acabamos de encontrar. Velocidad 2 es igual a menos 0,602 metros sobre segundos más 5,42 metros sobre segundos. ¿Cuánto me da esto? 4,82. ¿Perdón? 4,82. Y esta es positiva, pues porque la masa 2 después del choque se fue para allá. O sea, chocan, masa 1 regresó y masa 2 se fue hacia la derecha. ¿Preguntas? ¿Estamos claros? Sí.
Y lo último que nos pregunta es la altura h al que asciende la masa m1 después del choque. Es decir, h sub c. Bueno, yo le llamé h sub c. ¿Cómo calcularían esa altura? Con la conservación de energía mecánica. Básicamente con eso. Bueno, voy a borrar esta parte. ¿Puedo borrar esto, no? Esta parte. Siempre. Bien, para este ítem nos pregunta esta altura. Entonces, de acuerdo al teorema de la conservación de la energía mecánica en B, vamos a ponerle prima, porque es después del choque, es el punto B, pero después del choque, es igual a la energía mecánica en C. ¿Qué tenemos en B justo después del choque? Energía cinética. Un medio de la masa, en este caso estamos hablando de la masa 1, por la velocidad en B' al cuadrado. Y en el C, ¿qué tenemos en C? C es la altura máxima a la que llegó. Entonces tenemos potencial. ¿Tenemos cinética? No, porque dice que es la altura máxima, es decir, hasta donde ya se detuvo. Entonces, masa 1 por la gravedad por la altura en C. Masa 1 con masa 1 se va. La altura en C es igual a la velocidad en B' al cuadrado dividido para 2 veces la gravedad. ¿Y qué es esta velocidad B'? Es la velocidad justo después del choque de la masa 1. Es decir, que es 0,602. Como energía mecánica básicamente usamos módulos, no vamos a ponerle el signo, sino solo el 0,602. Bueno, igual aunque se lo metamos, va a salir positivo. 0,602 metros sobre segundos al cuadrado dividido para 2 veces 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. Segundos al cuadrado se va con segundos al cuadrado, metros al cuadrado se va uno de ellos con el que está abajo, entonces me queda metros. ¿Cuánto me queda esta cuenta? Gracias. Entonces, la altura máxima a la que llegó la masa 1 después de haber chocado es 0,018 metros. ¿Se entendió? Bien, terminas de copiar y seguimos con el No,
No, a la ecuación que despejamos ahí a la 2. La velocidad 2 es igual a la 2 más 5,45. Es un sistema de dos ecuaciones. Porque el ejercicio te dice que a qué altura máxima llega la bola. Entonces, claro, porque la altura máxima es la que se detiene. Claro, porque la velocidad es cero. Claro, porque es justo con la que salió después del choque. Sí, después del choque. ¿Quién? No, porque es a su altura máxima. Su altura máxima significa cuando ya se detuvo. No tiene hasta dónde va a llegar. O sea, le puedes poner de las finales de pero básicamente es negativo por la convención de signos que cuando regresa se va a hacer izquierda. Pero la energía es lo que trabaja con todo lo Bien, en la carpeta de las teóricas hay un PDF que tiene 2 ejercicios más que dice cantidad de movimientos, ejercicios adicionales. Así que ahorita vamos a hacer esos 2. Y ya con eso podemos avanzar con otros temas. Hasta aquí estamos claros con el tema, ¿verdad? Bien. Pamela, lo que sí que puedo estar y que soy un antiguo cabrón. Esa vuelta todavía. Igual en la Libertadores es así. Sí, él sabe que van a tirar en la Libertadores Sudamericana se quedó. Luego fue la cara que se en la misma carpeta de las teóricas, no, donde dice teóricas, dice cantidad de movimientos, ejercicios adicionales. No voy a decir nada. Solo hay 2. Bien, el ejercicio dice lo siguiente. Un bloque de 2 kilogramos se mueve con una velocidad de 6 metros sobre segundo y choca frontalmente con un bloque de 4 kilogramos inicialmente en reposo. Después del choque, el bloque de 2 kilogramos retrocede con velocidad de 1 metro sobre segundo. Entonces, ¿qué tenemos? Hay un bloque
masa 1 de 2 kilogramos. Más acá hay otro bloque de masa 2. Este tiene una masa de 4 kilogramos. ¿Ok? El bloque 1 va con una velocidad, vamos a ponerle 1i, igual a 6 metros sobre segundo. Entonces, este bloque se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, hasta que choca al de aquí. Lo choca, este de aquí estaba en reposo. La velocidad inicial de este es 0. Luego de que chocan, este bloque de 2 kilogramos retrocede con una velocidad de 1 metro sobre segundo. Pero ¿qué pasa si retrocede? ¿Qué signo va a tener? Negativo, ¿no? Recuerden que si ponemos un sistema de referencia en X, lo más conveniente es que si se mueve a la derecha es positivo y si se mueve hacia la izquierda es negativo. Entonces, como dice que retrocede, la velocidad final de ese primer bloque es de menos 1 metro sobre segundo. Y esto es lo que nos dice. Ahora sí, ¿qué nos piden? Primero nos pide calcular la velocidad del bloque de 4 kilogramos después del choque. Es decir, la velocidad 2 final. Bien, ¿cómo calculamos esto? Con conservación del momento lineal. Tenemos las velocidades iniciales de los dos bloques y la final de uno de los dos bloques. Entonces, velocidad inicial es igual a, momento lineal inicial es igual a momento lineal final. Tenemos masa 1 por la velocidad inicial 1 más masa 2 por la velocidad inicial 2. Esto es igual a masa 1 por la velocidad final 1 más masa 2 por la velocidad final 2. Bien, la masa 2 inicialmente estaba en reposo, así que esto directamente es 0. Y ahora conocemos las masas, conocemos esta velocidad y esta de aquí es la que nos piden. Así que pueden sustituir valores y luego despejar, o pueden primero despejar y luego sustituir valores. Yo por gustos personales, en general, suelo primero despejar y luego poner los valores. Pero ustedes pueden hacer en el orden que mejor les convenga. Entonces, la velocidad 2 final va a ser igual a masa 1 por la velocidad 1 inicial menos masa 1 por la velocidad 1 final dividido para masa 2. Velocidad 2 final es igual a 2 kilogramos por 6 metros sobre segundos menos 2 kilogramos por menos 1 metro sobre segundos, no se olviden de los signos, y masa 2, 4 kilogramos. ¿Cuánto me da esta cuenta? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 3,5 metros sobre segundo. 3,5 metros sobre segundo. Gracias. Sí, 14 para 4. Bien, y me dio positiva pues porque la masa 2 se fue efectivamente después del choque hacia la derecha. Perfecto. Bien.
Bien, el ítem B pide calcular la energía perdida en el choque. En este caso solo tenemos energía cinética. ¿Cómo calculamos la energía perdida? ¿Perdón? Variación de energía. Sí, variación de energía. Antes del choque, el sistema, es decir, el conjunto de las dos partículas, tenía una determinada energía cinética, que estaba asociada con la velocidad que tenía. Después del choque, tienen otra energía cinética. Entonces, cuando se perdió, va a ser básicamente la diferencia entre la energía cinética total final menos la energía cinética inicial. Entonces, variación de la energía cinética. Energía cinética final menos la energía cinética inicial. Esto, la energía cinética final va a ser la energía cinética final, la sumatoria de las energías cinéticas finales de los dos cuerpos, y para las iniciales lo mismo. O sea, recuerden que como es un sistema que está conformado por dos partículas que interactúan de manera de choque, la energía cinética del sistema es la suma de las energías cinéticas de las partículas en cuestión. Así que bueno, entonces, energías cinéticas iniciales es justo antes del choque, energías finales justo después del choque. ¿Qué pasa antes del choque? ¿El cuerpo 1 tiene energía cinética? Sí. ¿El cuerpo 2? No. Inicialmente no. Así que esto ya podemos mandarlo a cero. Después del choque, ¿tienen energía cinética ambos? Sí, ¿verdad? Los dos salen con velocidades. Así que bueno, variación de la energía cinética es igual a un medio de masa 1 por velocidad 1 final al cuadrado más un medio de masa 2, salud, por velocidad 2 final al cuadrado menos un medio de masa 1 por velocidad 1 inicial al cuadrado. Ahora lo que queda es sustituir valores. Un medio de masa 1 son 2 kilogramos. ¿Cuál es la velocidad final del primer objeto? 1 metro sobre segundo. Más un medio de masa 2, que son 4 kilogramos, por su velocidad final, que es 3,5 metros sobre segundos, esto al cuadrado, y menos un medio de 2 kilogramos por velocidad 1 inicial, que es 6 metros sobre segundos, y esto al cuadrado. Bien, esto me da 1. ¿En qué unidades se mide energía? Joules. Esto me da un joule. ¿Cuánto me da este de acá? 7. No. Perdido. Y el tercer término, 36. Bien, ¿cuánto me da esto? Menos 10,5 moles. ¿Qué significa que me haya dado esta variación negativa? La variación es final menos inicial. Matemáticamente, si me dio negativo, Es un son elástico. significa... Sí, sí, también. Justamente, como me dio negativo, significa que la inicial es mayor que la final.
por tanto se perdió energía cinética, lo cual tiene sentido, porque nos pide cuánto se perdió. Entonces se perdió 10,5 joules. Como se perdió energía cinética, significa que es una colisión inelástica. ¿Preguntas? Vamos. Y el último ítem nos pregunta, ¿cuál es el coeficiente de restitución para este choque? Es un choque inelástico, así que debería dar entre 0 y 1 el E. E es igual a menos 2F menos 1F dividido en 2I menos 1I. Menos velocidad 2 final me dio 3,5 metros sobre segundo menos 1 final menos 1 metro sobre segundo. Velocidad 2 inicial, lo tiene, de 0. Y menos 1 inicial, eso me da 6 metros sobre segundo. Ojo los signos. Menos por menos más, esto se suma, y acá me da menos 6. Esto ido para esto me va a dar un negativo, y multiplicado por este menos, me da positivo. Recuerden que el coeficiente de sustitución, de restitución, tiene que estar entre 0 y 1. Es decir, no puede ser negativo, ni mayor a 1. ¿Cuánto me da esto? 3 más 1 es 4,5. Dividido para 6. 3,5 más 1 es 4,5. Dividido para 6. 0,75. Gracias. 0,75. Bien. Este es el coeficiente de restitución de este choque. ¿Se entendió el ejercicio, chicos? Bien. No, 3,5 más 1. Fíjate que es uno de los más. Estoy encima del otro.
Bien, y ahora vamos a hacer el ejercicio 2 de esos adicionales, que es un choque en 2 dimensiones, básicamente. Pero igual, es un choque, así que hay que resolverlo. Les voy a dar un par de minutos para que lo vean y lo piensen. Pero en realidad se parece a los que más o menos a los que hemos estado haciendo. Lo que tienen que recordar es que, sin importar el tipo de choque, el momento se conserva, la cantidad de movimiento se conserva y la conservación se da, como es vectorial, se da tanto para el eje X como para el eje Y. Entonces la clave en ese ejercicio es descomponer las velocidades. Así que miren unos minutos y lo hacemos en un rato. Quien lo intente lo va a hacer.
No, en el ejercicio no te dice que es elástico o inelástico, así que si no tienes nada que te lo diga, al menos en el primer ítem no puedes asegurar que es elástico. No. No, porque no sabes cómo es el choque. No sabes si es elástico o inelástico. Lo único que sabes es que no es completamente inelástico. Pero tienes las opciones más. Bien. ¿Qué pensaron? ¿Lo pensaron? Y tenés que separar dos ejes, es lo mismo que te digo. Sí, exactamente. El ejercicio pide la velocidad 1 final y la velocidad 2 final, es decir, los módulos de las velocidades. Así que tenemos dos incógnitas, así que lo que estaríamos necesitando es dos ecuaciones como mínimo. Para eso, justamente por eso les decía, la clave está en separar los ejes. Por un lado, para el eje X. Entonces, el momento inicial, la cantidad de momento inicial, del sistema en X es igual a la cantidad de movimiento final en X del sistema. Bien, si yo pongo mi sistema de referencia, esto es X. Y esto es Y. Bien, inicialmente, la masa 1 va con una velocidad de manera horizontal de izquierda a derecha de 2 metros sobre segundo. Es decir, que la componente X de esa velocidad es 2 metros. Entonces tengo M1 por... Bueno, primero voy a poner los datos. Por velocidad 1 inicial. La masa 2 inicialmente, o sea, justo antes del choque no tiene velocidad ni en X ni Y. El ejercicio dice que está en estado estacionario, es decir, que no estaba en movimiento. Por tanto, inicialmente no tenía ni en X ni en Y. Igual, vamos con las cantidades de movimiento finales en X. En final, tenemos la cantidad de movimiento en X para la primera masa más
la correspondiente a la segunda masa. La velocidad en ambas masas son vectores que tienen una dirección. En el caso de la masa 1 tiene una dirección de 30 grados y en la masa 2 de 60 hacia abajo. Bien, entonces en el caso 1 sería masa 1 por la componente de la velocidad en X de la masa 1. Sería el módulo de la velocidad por el seno o el coseno de 30 grados. Seno, ¿no? Perdón, no. Perdón, coseno. Coseno de 30 grados. Bien, recuerden, esto es velocidad final en 1 en X. Más el momento lineal de la masa 2 en X, que sería velocidad 2 final por coseno de 60 grados. ¿Ok? Nuevamente, esto es la componente X de la velocidad final de la segunda masa. Bien, puedo sustituir valores. Tengo 5 kilogramos por velocidad 1, que es 2 metros sobre segundos. Esto es igual a 5 kilogramos por velocidad 1F, no sé. Vamos a poner al final. Esto es por coseno de 30 por velocidad 1F. Más masa 2, que también vale 5 kilogramos porque el enunciado dice que es semejante. Por coseno de 60 grados por velocidad final 2. Bien, entonces yo tengo mi ecuación 1. Tengo una ecuación con dos incógnitas, velocidad 1 y velocidad 2, después del choque. Ya hablando de módulos, ¿no? Vamos con el eje Y. Entonces, la cantidad de movimiento lineal inicial en Y es igual a la cantidad de movimiento final en Y. Antes de que empiece el choque, ¿la primera masa tiene componente en X? No, ¿verdad? Porque solo tiene velocidad, perdón, en Y no tiene, porque solo tiene en X, solo se mueve de manera horizontal. Vamos a poner un 0. Y la masa 2 directamente ni se mueve, entonces, nada, inicialmente tengo 0. ¿Qué tenemos al final? Tenemos después del choque. ¿Cómo es la componente? Bueno, primero masa 1. Masa 1 por la componente X, perdón, la componente Y del vector velocidad de la masa 1 después del choque. ¿Cómo sería esa componente? Velocidad por el seno de 30. Gracias, por el seno de 30. Recuerden, esto es la componente Y de la velocidad final del primer objeto. Ahora, el momento lineal del segundo. Más masa 2 por... Esto tiene una componente Y negativa. Así que hay que ponerle el menos. Menos, ¿cómo quedaría? Velocidad 2 final por seno de 60 grados. Esto es la componente Y de la velocidad final de la segunda masa. No se olviden el signo, porque esto estamos sumando vectorialmente. X con X y con Y. Bien, si yo sustituyo valores, tengo 0 es igual a 5 kilogramos por seno de 30 grados por velocidad 1 final más 5 kilogramos, bueno, puedo poner menos aquí, menos 5 kilogramos por
seno de 60 y por velocidad 2 final. Ahora yo tengo una segunda ecuación. Entonces fíjense que ahora yo tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Separando las coordenadas, tengo la ventaja de obtener dos ecuaciones con dos incógnitas, donde las dos incógnitas son los módulos de las velocidades. Bien, y ahora hay que resolver, es un sistema 2×2. Vamos a... Bueno, voy a despejar, de la ecuación 2 voy a despejar uno de los dos y sustituir acá. Voy a pasar esto por acá, son 5 kilogramos por el seno de 60 grados por velocidad final 2 es igual a 5 kilogramos por el seno de 30 grados por velocidad final 1. Y directamente 5 kilogramos se puede ir tranquilamente. Velocidad final 2 es igual a seno de 30 dividido para seno de 60 y esto multiplicado por la velocidad 1 final. ¿Cuánto es seno de 30 dividido para seno de 60? ¿Perdón? ¿Que si yo tengo la respuesta? Sí. Sí. Sí, pero están puestos de otra manera. ¿Cuánto da seno de 30 sobre seno de 60? Esto aquí, ¿cuánto da? 0,58. Gracias. 0,58 por velocidad 1 final. Yo puedo sustituir esto acá. Bien. Aquí este con este como 2 metros sobre segundos es igual a coseno de 30 por velocidad final 1 más coseno de 60 por velocidad 2 final, donde sustituyendo esto me queda 0,58 por velocidad final 1. Coseno de 30. Esto por esto más esto. ¿Cuánto me queda esto? Coseno de 60 por 0,58 y sumado coseno de 30. Porque los dos están acompañados por velocidad final 1. ¿Alguien me puede hacer esta cuenta? Esto por esto más esto. Yo lo hice con todos los decimales y me dio 1,15. ¿Qué cosa? ¿La velocidad final 1? No, lo que dijiste. 1,15. Bien, entonces la velocidad final 1 da 2 metros sobre segundos dividido para 1,15. Ay, esto es entidades. ¿Cuánto da finalmente esta velocidad? 1,73 metros por segundo. 1,73 metros sobre segundo. Bien, y ahora lo que queda es calcular la velocidad 2, que como ya conocemos la velocidad 1, la podemos sustituir acá.
Velocidad final 2 es igual a 0,58 por 1,73 metros sobre segundo. ¿Y esto cuánto me da? 1 metro por segundo. Muy bien, gracias. Sí, esto da. Eso significa que después del choque, la masa 1 salió con una rapidez de 1 metro sobre segundo. Perdón, la masa 1 salió con una rapidez de 1,73 metros sobre segundos y la masa 2 de 1 metro sobre segundo. Pero bueno, nuevamente, lo importante, o sea, no lo importante, pero lo principal es que lleguen al sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cómo lo resuelvan? Es cuestión de ustedes. Pueden hacerlo por sustitución, igualación, suma y resta. Si lo hacen bien, deberían llegar a la misma respuesta. Yo porque me gusta más usar el de sustitución, pero el que quiera usar igualación es bienvenido. Lo mismo si quiere usar suma y resta. Pero bueno, eso de resolver un sistema 2×2 es álgebra básicamente. ¿Se entendió? Bien. Bueno, terminen de copiar. Gracias. Son 3:40. Pueden tomarse receso hasta las 4:10. Y luego continuamos con el mismo tema. Antes de que se vayan, perdón. Hay un ítem B, solo teóricamente. Nos pregunta si fue elástica la colisión y nos piden justificar. ¿Cómo demostrarían de que fue elástica o no elástica? Calculo E. Variación de energía. Puedes calcular E o la variación de la energía. Cualquiera de las dos. Si es elástica, ¿qué va a pasar con E? Debería darles 1. ¿Y qué pasaría con la variación de la energía? Debería dar 0. Bien, eso nomás. Así que eso lo pueden, el otro ítem lo pueden hacer ustedes. Perfecto. Una pregunta, ¿ya pasaste lista? Ya voy. No he pasado listo. Tómalo que vuelvan. Ok, ¿O prefieren que les tome ahora? ahora. Se nota que les gusta mi materia. No. Sería para allá. Bueno, ya les tomo, no hay problema. Estamos bien. Ahí está. Vamos 27. Bien. Alfaraz, Barry, Boschetti, no. Burgo, Caicians, Presente. de Ambrosio, de Albuquerque, Di Gian Antonio, Está en el baño, salió recién. ok, Di Pablo, Echeverry, Fonseca, Galope, García, González. ¿Qué González? Ah, dije siempre que... Bueno, están los dos González, ¿no? Sí. Sí, perdón. Margani, Di Castro, Honoratelli, Prato,
Prinsich, Acá. Rolón, Acá. Santangelo, Soulev, Acá. Spacamento, Suyetarsky, Topoleto, Villanueva y Wendel. Bien, jueguen. Hoy me lo ponía así.